Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Iniciamos una semana más de clase. Espero que este fin de semana te hayas quedado en casita para que no propaguemos más el virus y no te contagies. Te quiero sano, ¿sí? Que iniciamos con esta semana. Vamos a terminar, ahora sí, con nuestro tema de la semana pasada, que es escribir obras teatrales. Ahora sí ya va a llegar el momento de escribirlo. Aprendizaje esperado: reconoce el teatro como medio para comunicar inquietudes humanas, valores éticos o problemas sociales de diversos tipos. ¿Qué es lo que voy a obtener el día de hoy? ¿Cuál va a ser el producto que voy a tener? Es hacer el guión teatral. Ya durante toda la semana hemos estado viendo la clase, qué es lo que aparece en unas obras de teatro. Ahora, el fin de semana, te dije que tuvieras oportunidad para avanzar en lo que era tu guión teatral. Que tuvieras una idea si ibas a realizar una adaptación. En el último video que les puse, aparecía ahí la opción de adaptar un cuento a una obra de teatro, ¿sí? Entonces, no sé qué hayas decidido. Por lo pronto vamos a recordar qué es lo que debe de tener tu guión teatral. Ok, la trama de tu guión o la trama de tu obra de teatro debe de tener exposición. En esta se presentan los personajes, se sitúa en la época, espacio y el ambiente donde se desarrolla la obra. Esto viene al momento de hacer tu guión teatral en la parte superior. En esa parte superior, ahí aparece las descripciones del lugar donde se desarrolla la escena. Por ejemplo, en la del censo nos venía indicando dónde estaba el taller, que ese taller fungía como una recámara, que ese taller fungía, que tenía 4 máquinas ahí. Entonces tú te vas imaginando y te vas adentrando. Yo como espectador me voy imaginando y me voy adentrando ya a lo que es la obra. Esto aparece en la exposición. También me habla acerca de quiénes son los personajes. Decía ahí que uno de los personajes era una persona robusta ¿para qué? Para que yo me dé cuenta como espectador y al momento de estar ya en el diálogo, que ya lo esté leyendo, pueda yo imaginarme a los personajes. Entonces, una vez que ya tienes tu presentación, ¿cuál va a ser tu conflicto? La situación inicial que sufre una alteración que desencadena la acción dramática, se presenta un conflicto o se altera el orden de las cosas. Aquí, ¿ya tienes tú tu conflicto? ¿De qué vas a hablar en tu obra de teatro? ¿Va a ser una obra de teatro cómica? ¿Cuál va a ser el conflicto? ¿Va a ser una obra de teatro dramática? ¿Qué vas a poner? ¿Va a ser de celos? Una escena el conflicto va a ser una situación de celos. No sé. ¿Cuál vaya a ser? ¿Qué es lo que tú hayas pensado que sea el conflicto que vas a desarrollar? Recuerda que son problemas cotidianos, problemas sociales. Después, ya que presentaste el conflicto, el desarrollo, ahora sí. Debido a los conflictos, los personajes toman una postura o relacionan según características, ya sea la manera de afrontar los problemas. Ya se va desenvolviendo tu obra de teatro a través del desarrollo. Ya presentaste el conflicto, ahora qué es lo que va a pasar, qué es lo que sucede, ¿sí? Después tenemos lo que es el clímax. Recuerden que el clímax es la parte más importante de tu obra de teatro. A este momento
tienes que lograr, o sea, tiene que lograr que la audiencia esté así como que no se quiera ni parar ni al baño, o sea, es la parte más importante. ¿Mm? Y después de aquí, ya después de la parte más importante, viene hacia abajo y terminamos con lo que es la resolución. Es el fin de la trama, se caracteriza por una situación en la que se suprimen los conflictos y se reconcilian los intereses. Aquí es la resolución, es el punto final y vivieron felices para siempre, ¿sí? O la situación, tú sabes cómo vas a terminar, tu guión teatral. Estas son las partes en que las que debe de estar distribuida tu obra de teatro. En tu obra de teatro también aparecen, pues lo más importante, los personajes. Dijimos que teníamos personajes de tres tipos de personajes. Hay más, pero vamos a checar estos. Personajes principales, el personaje secundario y los personajes incidentales. El personaje principal o principales, pues son los que se van a desarrollar en toda la historia, toda la trama. Un personaje principal aparece desde el inicio al fin. No puede haber una trama, no puede continuar la trama pues sin que el personaje principal desaparezca. Ya se termina, o sea, ¿qué sigue? Personajes secundarios son los que ayudan a los personajes principales para que también se dé la relación de diálogos. Y por último tenemos los personajes incidentales. Esos personajes incidentales son los que aparecen en tu obra, pero no son de gran importancia. Si vas a hablar, si tu obra se va a desarrollar en una vecindad, pues los personajes principales pueden ser los habitantes de ahí, de la vecindad. Un personaje secundario, pues es el rentero, digamos, el persona que va a ir y que le pagan la renta porque el dueño que los quiere sacar. Un personaje incidental, un vendedor, alguien que va en ese momento a tocar. Entonces, el incidental, si lo quitas, no pasa nada, ¿sí? Porque fue a vender, porque fue a preguntar algo y es un personaje que no tiene relevancia. Lo puedes quitar de tu obra. Pero es importante, pues, para hacerla más interesante, ¿verdad? Entonces, chécalo muy bien, cuáles son los personajes que tú ya debes de tener. Después, tenemos también los tipos de diálogo. En tu obra de teatro, un diálogo normal o cotidiano. ¿Cuál es el diálogo normal o cotidiano? Es en el cual en la obra de teatro existe un emisor y un receptor. Uno habla, el otro escucha. Esa es una forma de diálogo, en la cual están los personajes en escena, pueden ser 2 o 3 personajes, pero hay un diálogo entre ellos, es una comunicación, ¿sí? Volvemos a lo mismo, uno habla y el otro escucha. El otro escucha y el otro habla. Para que se dé un buen diálogo. Tenemos el diálogo falso. ¿El diálogo falso cuál es? En el que están los personajes, pero no están interactuando entre ellos. Están teniendo un diálogo de cosas diferentes. Puede ser que aparezcan en la misma escena, pero cada uno tiene su diálogo, cada uno está hablando, cada uno está, pero son cosas diferentes, no están interactuando entre ellos. Eso se le llama diálogo falso, ¿sí? Pero también en algunas situaciones tenemos lo que es el monólogo. El monólogo es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Lo que estoy haciendo yo. Yo hablo y hablo. Ese es un monólogo. ¿Por qué? Porque no hay interacción de otras personas. ¿Sí? Entonces, es un diálogo, puede ser un diálogo interno en el cual estoy explicando o estoy, pues, teniendo mis pensamientos, poniéndoles palabras a esos pensamientos. Ese es un monólogo. Y por último tenemos
el diálogo aparte. El diálogo aparte en una obra de teatro es cuando un personaje se dirige al público, interactúa con el público, pero sin que los autores se den cuenta. Recuerdan, por ejemplo, teníamos en la obra del censo, pudiéramos decir que hay un momento en el cual la costurera está interactuando con Remedios, creo que se llamaba la señora a la que le están haciendo el vestido, y que le decía que tenía telas, que las telas eran telas exportadas, y Concha, me acuerdo porque era el personaje que yo leí, que decía, hacía ademanes, no es cierto, les compró una lagunilla. Si ella se dirige hacia el público al hacer ese tipo de diálogo, no es cierto, los compró en la lagunilla. Entonces aquí está haciendo un diálogo con el público, pero no con los personajes de la obra. Y los personajes que están apareciendo, ellos supuestamente no escuchan. Después también tenemos en tu obra de teatro lo que son acotaciones, actos y escena. ¿Qué son actos? Son las unidades en las cuales se va a dividir tu obra. Aquí en los actos puede ser, no sé, 2 actos, 3, y en cada uno de los actos es el cambio de escenografía, cambio de ambiente. Eso se caracteriza como un acto. Dentro del acto tiene escenas, y en las escenas se cambia, o sea, te das cuenta que son escenas porque es la intercambio, entrada o salida de personajes. Ok, primer acto, y aparece en la escena, se está desarrollando, digamos, volvemos a la vecindad, se está desarrollando en el cuarto 206. La primera escena aparecen ahí los que viven ahí en la casa, están dialogando acerca de que los van a desalojar porque si no pagan X. Ya está dando un tipo de diálogo. Esa es una escena. Pero si a ese cuarto llega otra persona, otro vecino, en el cual también quiere interactuar y quiere dialogar de lo que está pasando, esa ya es otra escena. En las escenas no es preciso cambiar escenografía porque estás en el mismo lugar, a diferencia que en los actos. Entonces, ya tienes especificado en tu guión teatral más o menos cuántos actos quieres tener, y en cada acto cuántas escenas va a tener. Entonces ya tienes estas 2 cosas. Ahora, también las acotaciones. ¿Qué es una acotación? Es lo que me va a decir, se pone entre paréntesis y me indica algunas ideas de la acción. Por ejemplo, donde se estoy volviendo el mismo, están la pareja que está dialogando y se pone entre paréntesis. Tocan a la puerta muy fuerte. Eso es una acotación, me está dando una explicación que al momento de hacerla ya en escena, pues tú no vas a estar, ya no vas a estar leyendo eso, porque ya lo vas a estar viendo. Pero al momento que lo estás escribiendo, para eso son las acotaciones. Van entre paréntesis y me indican qué es lo que sucede. Entonces, hasta aquí ya hemos visto todo un resumen de lo que vimos la semana pasada y que ya debes de tener en tu guión de teatro. Esta lista, dice, utiliza esta lista de cotejo para realizar tu guión teatral. Esta te puede ayudar para saber en qué parte vas. O sea, hoy que vas a hacer ya tu redacción, debes de tener en cuenta esto. Primero,
La obra se centra en un problema cotidiano. ¿Qué problema vas a poner? Ya te los dije al principio. ¿Qué problema tú puedes definir? Si quieres poner problema de celos, problema de amor, problema de economía, si quieres poner algo de comedia, algo que chusco que haya pasado, no sé. Son situaciones de problemas cotidianos, algo que haya pasado. Tú tienes la capacidad para desarrollar e inventar. Ahora, ya tienes tu problema. Los acontecimientos se organizan los acontecimientos en las partes de la estructura de la obra. ¿Cuáles son la estructura de la obra? Exposición. Exposición, me dices cómo va a ser, me adentras a mí como espectador a la obra. ¿Qué me voy a encontrar? ¿Cuál va a ser el conflicto que tú ya decidiste? ¿Cómo lo vas a ir desarrollando? ¿Cuáles diálogos son los que vas a meter? ¿Qué tipo de diálogo vas a utilizar? Puedes utilizar todos. En una obra de teatro puedes utilizar diálogo normal, puedes utilizar el diálogo falso entre los personajes, a lo mejor darles algún monólogo, o también el de diálogo aparte, que interactúe con el público. Tú decides. Clímax, la parte más importante y en que va a terminar tu obra. Después tenemos cómo se relacionan los diálogos de los personajes con la historia. Ya tienen los diálogos, ahora sí, cómo se van a relacionar. Tienen interés o se relacionan con lo que estás hablando, con el problema que me estás manejando o no. Ten cuidado en eso. Chicos, muy importante, que lo voy a checar así, con lupa. Se emplean los signos de puntuación convencionales para reflejar los estados mentales o emocionales de los personajes. No es lo mismo decir ¿cómo estás? A decir ¿cómo estás? ¿Ven? Una es pregunta y en la otra no. Entonces aquí tengan cuidado en manejar este tipo de signos. Si vas a cuestionar algo, pues signos de interrogación. Si vas a expresar en tu diálogo alguna emoción, alguna tristeza, algo, son signos de admiración. Si tu diálogo queda inconcluso, es decir, que va a seguir, pero ya no quieres poner todo, pones los 3 puntos. Entonces, eso es importante. También cuando vas a la introducción de un personaje, se utiliza el guión largo. Entonces, chéquenlo muy bien. Aquí en esta parte voy a trabajar también caligrafía. Buena letra, chicos. Y lo último que vas a checar tú, si incluyen acotaciones para sugerir aspectos implícitos de la obra. Recuerda, acotaciones van entre paréntesis y es lo que sucede en esa escena. Aquí, en la siguiente, les voy a mostrar un ejemplo. Se ve muy poquito. Chicos, lo saqué de internet. Se pueden dar una idea para que ustedes chequen ahí diferentes diálogos. Alto, únicamente para que se den una idea. No quiero que me transcriban un guión de teatro y que me lo transcriban ustedes. No, chicos, voy a tratar de revisar al 100 para identificar cuál de ustedes ya es una copia de internet. Yo se los estoy mostrando aquí para que ya se den una idea. ¿Se pueden dar una idea? Claro, pueden buscar ahí y pueden darse ideas, sí, pero no copiar. Aquí tenemos, se llama El flautista de Hamelin. Ese es un cuento. Este cuento lo adaptaron, hicieron una adaptación para que se fuera en obra de teatro. El Mago de Oz que les mostré, El Mago de Oz es un cuento
y también se hacen adaptaciones para obra de teatro. Entonces ustedes pueden, se les dio la opción el viernes de que podían realizarlo así. Si quieren realizar un cuento, a hacer una adaptación a obra de teatro, o para mí sería formidable que su obra de teatro, que la obra de teatro fuera de tu ingenio, ¿sí? Fueras tú el autor. Ok, entonces es lo que van a tener, no se les olvide ponerlo, la exposición, de qué se está hablando. Aquí viene cada uno de los personajes, viene entre paréntesis lo que son las acotaciones, les voy a leer algunas, porque dice el hombre: alcalde, debe de hacer algo, la ciudad está llena de ratones. Y el alcalde viene entre paréntesis, ¿ratones? Y entre paréntesis viene, mira a su alrededor. ¿Qué es lo que está haciendo el alcalde? Esa es una acotación. Otra acotación dice, entra un ratón, luego dos más, tres en un rato y 4 un poco más tarde. Son las acotaciones, lo que nos va a ir guiando en lo que nosotros no vamos a ir viendo en esos diálogos. Entonces, chicos, espero que les haya quedado muy claro. Recuerden, tienen ustedes mucha capacidad para hacerlo. Tienen tómense su tiempo. Yo sé que me van a decir que tienen muchas actividades, muchas tareas, que si las asesorías, pero es importante que se tomen el tiempo y organicen el tiempo para poder realizarlo. Yo les puse nada más 2 hojas, ustedes pueden incluir más, ¿sí? Para que su obra de teatro sea más enriquecedora. Chicos, y esta es la parte final. Recuerden, tú eres el autor de tu propio destino. Recuerden esta frase. Nos vemos mañana.